Buenas tardes, bienvenidos a la tercera videoconferencia de la asignatura Matemáticas 3, relacionada con el tema número 1, funciones de varias variables. En las videoconferencias pasadas vimos la definición de una función de varias variables, cómo calcular el dominio y el rango de una función de varias variables, la cual es una metodología similar a cuando usted vio funciones de una variable independiente, cómo calcular su dominio y su rango. Vimos también derivadas parciales, su definición utilizando la definición original de la derivada de una función. El límite cuando delta, el incremento tiende a cero de la función evaluada en x más un incremento en x menos la función dividido entre el incremento en x. Para el caso de una función con una sola variable independiente. Una función con dos variables independientes, x y y, las derivadas parciales es la misma ecuación similar. Si fuera a calcular la derivada parcial del x, utilizando la definición, sería el límite cuando delta x tiende a cero de la función evaluada en x más delta x y menos la función xy entre el incremento de delta x. Para hallar la derivada parcial en y sería el límite cuando delta y tiende a cero de la función evaluada en y, y más delta y menos la función xy entre el incremento de delta y. Así calculamos la derivada parcial utilizando la definición del límite. Si la fuéramos a calcular utilizando las reglas de derivación, usted conoce ya de matemática 2, ¿verdad? La derivada de una constante 0, la derivada de una variable es 1, la variable de elevada a una potencia es n menos la variable a la n menos 1, etcétera, etcétera. Se aplican las mismas reglas de derivación, solo que como es una función de dos variables independientes, x y, al calcular la derivada con respecto a x, que es la primera que debemos calcular, la y viene a ser una constante. Y derivamos con respecto a x siguiendo las reglas de derivación. Si fuéramos a calcular la derivada parcial de y, debemos tener cuidado. En este caso la x es la constante. Y derivamos con respecto a y utilizando las mismas reglas de derivación. Así calculamos una derivada parcial. Entonces, las dos primeras derivadas parciales son con respecto a y. Después vimos las derivadas parciales de segundo orden, ¿verdad? Donde debemos calcular 4 derivadas parciales. Las dos primeras son con respecto a x, las segundas son con respecto a y, la tercera es primero derivando con respecto a y y luego con respecto a x, y la cuarta derivo primero con respecto a x y después con respecto a y. Las dos últimas deben tener como resultado el mismo valor o la misma función.
para garantizar o probar que las derivadas parciales están bien calculadas. Si no dan iguales, las derivadas están mal calculadas. Las 4 derivadas entonces son las 2 primeras con respecto a x, la segunda con respecto 2 veces con respecto a y, la tercera primero derivo con respecto a x, después con respecto a y la cuarta derivo primero con respecto a y por último con respecto a x. Luego vimos la aplicación de la regla de la cadena de la misma manera que nosotros la aplicábamos similarmente como la aplicábamos en matemática 2. Solo que ahora debo definir otra variable, al igual como lo hacíamos en matemática 2, definir una variable, primero derivar la función con respecto a esa variable y después derivar, multiplicarla por la derivada de esa variable con respecto a x primero, si fuera a utilizar la regla de la cadena. Claro, la regla de la cadena la utilizo en aquellas funciones de 2 variables donde necesite utilizarla porque es más compleja, es más complejo el cálculo. Vimos también cómo derivar funciones implícitas utilizando las derivadas parciales. Lo primero que hay que hacer es transformar la ecuación de la derivada implícita, de la ecuación implícita para poder derivarla con respecto a x, después con respecto a y. En ese caso también utilizamos la regla de la cadena. Ya vimos esa parte, vimos unos cuantos ejercicios y ahora vamos a comenzar otra parte del tema 1 relacionada con derivadas direccionales, gradientes, planos tangentes y cálculo de extremos máximos y mínimos. Con eso terminamos la teoría del tema 1 y los ejercicios asociados al tema 1 que estamos tratando. Les recuerdo que ya fue cargada la actividad evaluada número 2, que tiene fecha de entrega para hasta el 7 de noviembre a las 23:55 de la noche y que la actividad evaluada número 1 tiene fecha de entrega para el 5 a la misma fecha. Es extensible, puede ser extensible hasta el 7 también para que las dos evaluaciones, como es internacional la materia, tengan tiempo de resolver las actividades evaluadas. Recuerden que tienen que ser enviados, resueltos y enviados en un archivo PDF preferiblemente. Si lo hace, lo resuelve y después los carga en un archivo Word, no hay problema. Usted lo puede resolver en su casa, en una hoja normal, resuelve los ejercicios, escanea los ejercicios o le saca una foto a los ejercicios y los carga en un archivo de PDF o un archivo Word y después lo transforma en un archivo de PDF. La plataforma tiene la capacidad suficiente para almacenar archivos de más de 6 GB de capacidad o de almacenamiento. Puede llegar hasta los 20 GB de almacenamiento. Ok. Sin más preámbulo, vamos entonces a comenzar esta parte del tema número 1, a ver lo que son derivadas direccionales. Voy a cargar la presentación y comenzamos de una vez. Nos queda todavía otra videoconferencia. El lunes vamos a hacer otra videoconferencia, pero solamente vamos a realizar ejercicios de todo lo que hemos visto hasta ahora.
Ok, aquí tenemos ya la presentación. Derivadas direccionales. Vamos a comenzar la presentación, ¿verdad? Con un ejemplo de cómo haríamos nosotros para calcular la pendiente de una colina. ¿Correcto? Si esa colina está definida por una función, ¿verdad? En el eje Z de una función de dos variables x y, donde z es la variable dependiente y x y son las variables independientes. Yo quisiera calcular la pendiente, lo que tengo que hacer es calcular la derivada de esa función con respecto a x y con respecto a y. Calcularía entonces las derivadas parciales con respecto a x y con respecto a y. Esas dos derivadas nos ayudan a calcular la pendiente en cualquier dirección. Ahora, para determinarla en un punto de la superficie, en cualquier punto de la superficie, ¿verdad? Necesito definir o utilizar lo que llamamos la derivada direccional. Entonces, sea esa función, ¿verdad? Una superficie, ¿verdad? Y un punto P, X sub 0, Y sub 0, ¿verdad? Que se encuentra en el dominio de la función. ¿Ok? Como se muestra en la figura. Entonces, la dirección de la derivada direccional estaría dada por un vector, ¿verdad? U en la dirección Y y en la dirección J, definido por el coseno del ángulo, tanto para Y como para J. Entonces, ese vector sería U igual al coseno del ángulo Y más el seno del ángulo en J. El vector unitario en ambos sentidos. ¿Verdad? Entonces, θ representa ese ángulo que forma o que se forma con el eje X positivo, como lo vemos acá o como lo apreciamos acá en la gráfica. ¿Ok? Tenemos un punto, el vector y el ángulo que forma ese vector. Ese vector está, por supuesto, en el dominio de la función. Entonces, para hallar la pendiente que deseamos calcular, esto se va a reducir a dos dimensiones que cortan la superficie con un plano vertical. Aquí vemos el plano vertical, ¿ok? Que corta la superficie. Y ese plano vertical pasa por el punto P y es paralelo al vector U que hemos definido. Este que está acá, U igual a coseno de θ I más el seno de θ J. ¿Ok? Este plano vertical corta la superficie formando una curva. Esta curva que está acá. ¿Ok? Tenemos la curva, tenemos el vector, cortamos la superficie con un plano vertical, ¿verdad? Que pasa por el punto y es paralelo a el vector unitario. Y eso corta, genera al cortar en la superficie una curva. ¿Ok? Entonces, la pendiente de la superficie en el punto X sub 0 y Y sub 0, ¿verdad? En el plano este, y la función en Z, en la dirección de U, se define como la pendiente de esa curva. ¿Ok? La pendiente de la curva, C, en ese punto está definido por el punto X sub 0 Y sub 0, ¿verdad? Función de X sub 0 Y sub 0.
esta pendiente la podemos expresar como un límite. Si ustedes recuerdan la definición de derivada, ¿verdad? La derivada no es más que el límite. Y cuando yo evalúo el límite en el punto, obtengo la pendiente en ese punto. Porque de hecho eso era lo que quería resolver la matemática. Cómo determinar la pendiente, ¿verdad? En un punto tangente a una curva. Tengo la curva, tengo el punto, ¿verdad? Voy a determinar la pendiente en ese punto en la curva C. ¿Ok? Entonces, el plano vertical que se utiliza para formar C corta el plano XY. Aquí está, donde lo corta. Y lo corta en una recta L, esta recta que se encuentra acá. Y esa recta está representada por las ecuaciones paramétricas que nos dicen que X es igual a X sub 0 más T coseno del ángulo y Y igual a Y sub 0 más el seno del ángulo. ¿Ok? De manera que para todo T, para todo valor de T, en un punto Q que tengo definido acá, se encuentra en la recta L, para cada uno de esos puntos P y Q hay un punto correspondiente en la superficie. Esos puntos son X sub 0 y Y sub 0, función de X sub 0 y Y sub 0, que es el punto P, y XY, ¿verdad? Función X sub Y, que es el punto sobre Q. Recuerden un poco la parte del cálculo de la derivada utilizando, ¿verdad? La definición del límite, como llevábamos a calcular la pendiente, ¿verdad? En un punto definido como X y otro punto definido como delta X, y que para hallar ese punto, X más delta X, ¿verdad? Necesitaba el punto que me definía el valor de X, que era f de X, y el otro punto me lo definía en Y, que era f de X más delta X. Estamos haciendo lo mismo, llevándolo a un plano, ¿verdad? En una función de dos variables, X, Y. Aquello era una función de una sola variable independiente. Esa variable independiente, que era X y X más delta X, definía f de X y f de X más delta X. Que a la final, cuando aplicábamos la ecuación del cálculo de una pendiente de una línea recta, ¿verdad? Determinábamos la pendiente al restar el mayor menos el menor en Y y el mayor menos el menor en X, que es como se calcula la pendiente de una línea recta. Estoy haciendo lo mismo. Tengo una línea recta, ¿verdad? Que en ese plano me define, ¿verdad? Dos puntos, un punto P y un punto Q. Al yo definir esos puntos, yo puedo aplicar, ¿verdad? La definición del límite para obtener esa pendiente. Entonces, la distancia entre P y Q, ¿verdad? Por la teoría del cálculo de la distancia entre dos puntos, no es más que la raíz cuadrada del punto final menos el punto inicial elevado al cuadrado más el punto final y el punto inicial en Y elevado al cuadrado. En la forma paramétrica, esto se transforma en la raíz cuadrada de t coseno de tita elevado al cuadrado más t seno de tita elevado al cuadrado. Aquí lo tenemos definido. Sustituí X y sustituí Y. ¿Ok? Paramétricamente, en función de lo que estamos haciendo, ya tengo entonces
Y como la raíz cuadrada no es más que el valor absoluto, esto se transforma en el valor absoluto de t. Entonces, se puede escribir la pendiente de la recta secante que pasa por x sub 0, y sub 0, f de x sub 0, y sub 0, y que pasa por el punto xy, f de xy, que son los puntos P y Q definidos acá en esta recta. ¿Ok? Entonces, haciendo que t se aproxime a 0, ¿verdad? Se llega a la siguiente definición. Sea f una función de dos variables x y y sea u coseno de tita i más el seno de tita j un vector unitario. Entonces, la derivada direccional, que es lo que quiero calcular la pendiente de la función en la dirección del vector unitario, se denota por du, y es la derivada de u con respecto a f y, o la derivada direccional con respecto a f y, no es más que el límite cuando t tiende a 0, ¿verdad? De la función evaluada en x más t coseno de tita más y t seno de tita menos la función de xy dividido entre t. Es una ecuación similar, ¿verdad?, a la que hemos visto nosotros desde matemática 2 cuando calculábamos la derivada, que era el límite cuando delta x tiende a 0 de la función evaluada en x más delta x, ¿verdad?, menos la función entre delta x. Como estoy usando los dos puntos de la recta, debo calcular, ¿verdad?, ese límite en función de la variable que he definido t, correcto, cuando tiende a 0 de la función evaluada en el primero en x más t coseno de tita más f del seno de tita menos f de xy. X más t coseno de tita, y más t seno de tita menos la función evaluada a la función xy, todo dividido sobre t. Apliqué la misma, o se aplicó la misma teoría que hemos venido manejando desde matemática 2 cuando calculábamos la derivada de una función utilizando la definición del límite. ¿Ok? Y esa definición de límite la obteníamos nosotros cuando calculábamos la pendiente de una recta tangente en un punto a una curva. En este caso, esta recta es secante. Si yo quisiera calcular utilizando la misma definición, lo que tengo que ver es cómo calculo, se llegó aplicando la misma teoría en esta para calcular la pendiente desde el punto P al punto Q. ¿Correcto? Es lo que hemos hecho nosotros acá. Así calculamos la pendiente de esta recta secante que corta a la superficie de una función de tres variables. ¿Ok? Una variable dependiente y dos variables independientes porque es una función de x y y. Ok. Aquí tengo ya la definición. Vamos a ver cómo lo podemos aplicar en un ejercicio. Ok, aquí tenemos el primer ejercicio. Nos piden calcular la derivada direccional de esta función 12 menos x cuadrado menos 4y cuadrado en la dirección 1/6 de pi, donde el vector posición u está definido por el coseno de 1/6 de pi i, ¿verdad?, más el seno de 1/6 de pi j, simplificando, 1 quedaría
como 1/2 por la raíz cúbica de 3i más 1/2 por j. Definiendo y calculando la parte del seno y el coseno de pi. Coseno de pi entre 6 sería 30 grados, seno de 30 grados. El coseno de 30 grados es 1/2 raíz de 3 y el coseno y el seno de 30 grados es 1/2. Por eso llegamos hasta esta parte. Esta es la dirección de donde quiero calcular esa derivada direccional. En ese punto quiero calcular la derivada direccional. Calcular el límite, pues, en ese punto, en la pendiente, en ese punto que nos da la derivada direccional en ese punto. Recordemos que siempre vamos a definir U de esa manera, como está acá. Y lo que voy a hacer es aplicar esta ecuación que tengo acá. Entonces, ¿qué hago primero? Voy a calcular la derivada de u de la función xy. Sería entonces el límite cuando h tiende a 0, aplicando la ecuación esta que acabamos de tener acá, ¿verdad? De la función, ¿verdad? De x más 1/2 raíz de 3 h, y más 1/2 de h. X más 1/2, ¿verdad? De la raíz cúbica de h, y más 1/2 de h. ¿De dónde sale esto? Veamos la ecuación. F de x más t coseno de teta. F, regreso otra vez, x más t coseno de tita. X más el coseno, esta parte de acá, que sería el coseno de pi y en el punto, que es un sexto, sería 1/2 de la raíz cúbica de h, porque estoy definiéndole en función de h tiende a 0. En este caso, ¿verdad? Para t igual a 0. Aquí pudo haber sido también t. Y entonces sería aquí t. Más, coma, y más 1/2 de h, que sería la parte esta que está acá. ¿Ok? Menos la función. Entonces, la función. Aquí tengo lo que voy a sustituir en la ecuación. Acuérdense en matemática 2 que usted puede calcular la pendiente de una función, ¿verdad? Sustituyendo en la definición del límite, ¿verdad? Para el cálculo de la pendiente, el punto donde quería evaluar esa pendiente. Yo quiero evaluar esa pendiente en el punto 1/6 de pi. ¿Correcto? Entonces, 12 menos x al cuadrado. ¿Cuál sería entonces? Sería x más 1/2 de la raíz cúbica de h elevado al cuadrado, porque está elevado al cuadrado, menos 4 por y elevado al cuadrado, que sería y más 1/2 de h, y más 1/2 de h elevado al cuadrado, menos la función que sería 12 menos x cuadrado menos 4y cuadrado, todo sobre h. En la definición, en vez de h tengo t. Usted puede poner acá t igual de la misma manera. Resuelve lo que tiene acá. Cuadrado del primero, doble producto del primero por el segundo,
cuadrado del segundo, elimina la raíz, cuadrado del primero, doble producto del primero por el segundo, más cuadrado del segundo, y lo multiplica todo por 4, ¿verdad? Menos 12 más x cuadrado más 4y cuadrado, porque al quitar el paréntesis, como está afectado por el signo menos, cambia todos los signos que están acá. Elimina los términos semejantes, 12 y menos 12, elimina menos x cuadrado con x cuadrado, elimina 4y cuadrado con este 4y cuadrado, y me va quedando el término menos raíz de 3 de hx menos 3 cuartos de h2 más 4hy. Saca factor común h, ¿verdad? Elimina la h y ya elimina la indeterminación y aplica las reglas para calcular límite. Como la variable es h, esto es una constante, esto se hace 0 y esto es una constante, es 4y, me queda como resultado menos la raíz cuadrada de 3x menos 4y. Y así acabo de calcular la derivada con respecto al vector posición, ¿verdad? De la función que tengo en la presentación, que viene a ser la derivada direccional de esa función. En ese punto, bajo ese vector posición. Entonces, le debo dar el punto, le debo dar la función y le debo dar el vector posición que usted lo tiene en la presentación. ¿Ok? Acuérdese el vector posición sería este término de X y este término de Y en J y en I. Aquí está definido ese vector posición, porque la definición de la derivada direccional nos dice que la función de dos variables X y sea el vector posición. El vector posición ya lo tiene, ¿verdad? Viene definido y aquí usted lo sustituye por el valor que quiere evaluar en ese punto. Ok, así calculo la derivada direccional de una función en la dirección definida por el punto del vector unitario. Vamos a ver a otra definición. Como lo dijimos anteriormente, calcular una derivada direccional, cuando empleamos esa definición, es lo mismo que encontrar la derivada de una función de una variable. Es la misma ecuación, empleando el proceso de límite. Eso fue lo que acabamos de hacer. Hay otra forma más sencilla de calcular la derivada direccional empleando derivadas parciales. ¿Ok? El teorema nos dice lo siguiente. Si f es una función diferenciable de x y y, entonces la derivada direccional de f en la dirección del vector unitario u igual a coseno de tita i más seno de tita j sería la derivada de u de la función de x y, sería la derivada parcial, ¿verdad? De la función, ¿verdad? Por el coseno del ángulo más la derivada parcial en y por el seno del ángulo. Esa es otra manera más sencilla de calcular una derivada direccional sin usar la definición del límite. Vamos a ver cómo se utiliza
ese teorema. Entonces, calcular la derivada direccional, ¿verdad? De una función derivable en X y Y, ¿verdad? En la dirección del vector unitario se puede calcular utilizando el siguiente teorema. Esa derivada direccional de f de x y será igual a la derivada parcial, ¿verdad?, de la función multiplicada por el coseno del ángulo más la derivada parcial en y por el seno del ángulo. Aquí tengo un ejercicio. Me piden hallar la derivada direccional de la función f de x y 4 menos x cuadrado menos un cuarto de y cuadrado en el punto 1, 2 en la dirección de el vector unitario u igual al coseno de pi tercios y más el seno de pi tercios j. Como ven, los problemas necesitan el vector unitario, necesita que le den la función, el punto donde va a calcular eso, porque la derivada direccional se calcula en un punto, porque es tangente en ese punto, bajo ese vector unitario que debo darle en el ejercicio. Entonces, según el teorema que vimos anteriormente, yo debería calcular primero la derivada parcial con respecto a x y luego la derivada parcial con respecto a y de la función y multiplicarlo por el coseno en el primer caso y por el seno en el segundo caso, y eso entre la sumatoria de esas dos derivadas parciales. Eso es lo que vamos a hacer. Entonces, la derivada con respecto a x de esta función sería 2x, ¿verdad? Porque esto es constante y esto es constante. Sería menos 2x por el coseno del ángulo. Y la derivada parcial con respecto a y sería 2 sobre 4y, ¿verdad? Que sería un medio de y menos un medio de y o y sobre 2 por el seno del ángulo. Como el ángulo vale pi tercios y x es igual a 1 y y es igual a 2, al sustituir tengo menos 2 por un medio, ¿verdad? Más menos 1, ¿verdad? Menos 1 por el coseno de pi tercios, que sería coseno de, por el coseno de 30 y seno de 30. Ok, x vale 1 y y vale 2. 2 por 1, coseno de pi tercio. Pi tercio, el ángulo vale pi tercio, ¿verdad? Coseno de pi tercio, como me lo dicen acá, pi tercio es 180 entre 3, que sería 60 grados. ¿Ok? El coseno de 60 grados es un medio. Menos 2, ¿verdad? Porque equivale 1. 2 por 1. El coseno de 60 grados, que es un medio, más menos 1, ¿verdad? Porque sería 2 entre 2, quedaría 1 por la raíz de 3 sobre 2, que es el seno de 60 grados. Resolviendo acá, me queda menos 2 y 2, me queda menos 1, menos un medio de la raíz cuadrada de 3. Resolviendo esto, calculando, eso me da a dar menos 1.866. ¿Ok? Esa es la respuesta, eso es lo que vale la derivada direccional de esa función en el punto 1, 2 en la dirección de ese vector unitario. Vuelvo a repetir entonces. No voy a aplicar la regla del límite.
Voy a aplicar el teorema anterior, ¿verdad? Que me dice que esa derivada, para calcular esa derivada direccional, debo calcular primero la derivada parcial multiplicada por el coseno del ángulo, la derivada parcial con respecto a x multiplicada por el coseno del ángulo, más la derivada parcial con respecto a y multiplicada por el seno del ángulo. Aplicando esa regla, ¿qué hago primero? Derivo con respecto a x la función y después derivo con respecto a y la función. Al derivar con respecto a x, eso me da menos 2x, porque esto es una constante y esto es una constante y la derivada de x cuadrado es 2x. Y al derivar con respecto a y, esto es constante y me queda 2y sobre 4, que sería 1/2, como está acá. Sustituyendo en la definición que utilizamos en el teorema, tenemos lo siguiente: menos 2x por el coseno del ángulo menos y sobre 2 por el seno del ángulo. Como sé que el ángulo es pi tercio, porque me lo está diciendo acá, ¿verdad? El vector unitario, y pi tercio no es más que 180 entre 3, que sería 60 grados. 60. X vale 1 porque me lo están diciendo acá, y Y vale 2 porque es en ese punto donde quiero evaluar en X y Y. ¿Ok? Sustituyo en esta ecuación que está acá, el cual obtuve el resultado, ¿verdad? Y eso me da menos 1 menos raíz de 3 sobre 2, ¿verdad? Y al final, al resolver esto, tengo que el valor va a ser menos 1.866. Esa es la respuesta de la derivada direccional de esa función en el punto 1, 2, bajo ese vector unitario que aparece acá en el ejercicio. Como ven, es bastante sencillo. No es nada difícil calcular la derivada direccional. Aquí tenemos otro ejemplo. Nos piden hallar la derivada direccional de esa función en el punto 1, pi medio en la dirección del vector unitario b igual a 3i menos 4j. Ok. Al derivar esto, primero con respecto a x, que es lo que hacemos, eso me va a dar, con respecto a x sería, como esto es un producto, sería 2x por el seno de 2y, ¿verdad? Más x cuadrado por la derivada del seno de y, que sería 0. Por lo tanto, me queda 2x seno de 2y en el caso de x, y para el caso de y sería 2x cuadrado coseno de 2y. 2x cuadrado coseno de 2y, 2x seno de 2y. El vector unitario sería coseno de tita i más seno de tita i. ¿Ok? Multiplicado por el coseno del ángulo, ¿verdad? Y multiplicado por el seno del ángulo, igual que lo hicimos en este ejercicio, porque así lo define el teorema que vimos anteriormente. Entonces, el seno, evaluando en 1 pi medios, para x1 y para y pi medios. Entonces, aquí tengo 2 por 1 por seno de 2 por pi medio, ¿correcto? Por el coseno del ángulo. Eso me da 2 por el seno de pi multiplicado por 3/5. Pi medio, que sería 90 grados. Y aquí sería 2 por 1 elevado al cuadrado. 2 por 1, 2. 2 por 1 elevado al cuadrado sería 2. Coseno de 2
pi, sustituyendo acá, donde pi vale pi medios, seno de pi medios, coseno por el seno de pi medio, y eso me va a dar 4/5. Resuelvo seno de pi, que sería 0, por 2 sería 0, 3/5, más coseno de pi, que sería -1, por 2 menos 2, menos 4/5. Esto es 0, resolviendo aquí sería -2 por -4/5, sería 8/5 positivo, que es la respuesta. Bueno, así resolvimos el segundo ejercicio, similar al ejercicio que resolvimos anteriormente. Vamos a ver si hay otro ejercicio. Aquí hay otro ejercicio. Vamos a hallar la derivada direccional de esta función, y este es el vector unitario. Coseno de un sexto de pi sub i más el seno de un sexto de pi j. Un sexto de pi es 30 grados. 180 entre 6 sería 30 grados. Coseno de 30 grados y seno de 30 grados. Vuelvo a aplicar la misma ecuación. La derivada sería la derivada parcial de la función por el coseno de un sexto de pi más la derivada parcial con respecto a y por el seno de un sexto de pi, porque es lo que está definido acá. La derivada con respecto a x sería menos 2x, menos 2x. Y la derivada con respecto a y sería 8y, 8y. El coseno de un sexto de pi sería 1/2 raíz de 3, y el seno de un sexto de pi sería 1/2. Igual que acá, aquí lo tengo. 1/2, ¿verdad? Ok, 1/2 raíz de 3 y 1/2. Resuelvo este término que está acá. Este 2 con este 2 se va. Me queda x, sería raíz cuadrada de 3 por x, menos este 2 con este 8 me queda 4, sería 4y. Porque este 2 se va y queda 4. Entonces, el resultado sería menos raíz cuadrada de 3x menos 4y. Esa es la respuesta de la derivada direccional. Esa respuesta la puedo expresar como un producto de vectores. Ahí abajo tienen cómo se debería expresar eso si fueran vectores. ¿Okay? Pero ya la respuesta que tengo acá se calcula de la misma manera que calculé aquí y que calculé acá. No son difíciles los ejercicios. Lo que hay es que aplicar el teorema. Ok, vamos a entrar ahora a otra definición. Vamos a ver ahora lo que es gradientes. Entonces, el gradiente de una función de dos variables es otra función vectorial de dos variables. Y esta función tiene múltiples aplicaciones importantes, algunas de las cuales se describirán más adelante. ¿Ok?
Ahí tengo una gráfica y veo cómo se define el gradiente de una función de dos variables. Sea una función z de dos variables independientes, pues una función de x y y, tal que las derivadas parciales de x y las derivadas parciales de y existan en esa función. ¿Okay? El gradiente de f, el cual vamos a denotar por esta letra que se conoce como nabla. Recuerden, nabla, un triángulo invertido, ¿verdad? El gradiente o nabla de f de x y o el gradiente va a ser un vector. El gradiente de fxy no es más que la derivada parcial en x del vector unitario y más la derivada parcial de y del vector unitario j. Aquí lo dice, nabla de f se lee como nabla de f. Otra notación es utilizando la palabra grad, que significa gradiente. Entonces, para cada xy, el gradiente es un vector en el plano, no un vector en el espacio. Este vector acá es el gradiente de esto que tenemos acá, en el plano, no en el espacio. Y tengo el plano XY. El gradiente siempre estará en el plano XY. Es lo que me quiere decir esta definición. Y aquí tenemos el primer ejercicio. Nos piden hallar el gradiente de la función f de xy igual a y logaritmo neperiano de x más xy cuadrado en el punto 1, 2. Ahí nos piden hallar el gradiente. Entonces, si el gradiente es esta es la ecuación, que es igual a la derivada parcial de la función en x y y, lo primero que tengo que hacer es calcular la derivada parcial en x y la derivada parcial en y. Eso es lo que tengo aquí. La derivada parcial con respecto a x de esta función será, para la primera parte sería un producto de dos funciones donde la derivada de y es 0 multiplicado por logaritmo neperiano de x más y por la derivada del logaritmo neperiano de x, que es 1 sobre x, y sobre x, como lo tengo acá, más, como voy a hacerlo con respecto a x, la derivada parcial con respecto a x sería y cuadrado. Aquí tengo la derivada parcial con respecto a x. Hago lo mismo, calculo la derivada parcial con respecto a y. Como es con respecto a y, la primera, que es un producto acá, sería y. La derivada parcial con respecto a y para el segundo, la derivada parcial sería, con respecto a y, sería 2xy, como lo tengo acá. Entonces, aquí sería logaritmo neperiano de x, aquí sería 2xy, 2xy. Ya tengo las derivadas parciales. Sustituyo en la definición, ¿verdad? Y aquí tengo la respuesta. El gradiente entonces será yx más y cuadrado y más el logaritmo neperiano de x más 2xy j. Evaluado en el punto 2, 1, 2 sería sustituyendo aquí los valores de 1 y de 2. Y vale 2, x vale 1, sería 2 sobre 1, y al cuadrado sería 2 al cuadrado sería 4. Y aquí sería el logaritmo neperiano de 1 más 2 veces 1 por 2, que sería 2 por 1, 2 por 2, 4. Logaritmo neperiano de 1 es 0. Aquí me queda entonces 2 más 4. 4 más 2 sería 6 y aquí me quedaría 4J. 4J. Como ven, es bastante sencillo. Lo único que tiene que hacer es aplicar la definición. Resumiendo, primero calculo las derivadas parciales con respecto a x de la función y después evalúo la respuesta en los puntos que me están pidiendo calcular el gradiente. Entonces, en forma de vector unitario sería
esto que tengo acá. Aquí tenemos otro ejercicio. Tengo esta función. Me piden determinar el gradiente de f en 4,3. ¿Verdad? Y después me piden utilizar el gradiente para calcular la derivada direccional de f en r. En esta dirección que tengo acá. De R a Q, 5,6. En el punto de R hasta el punto 5,6. Siempre lo que primero que tengo que hacer es calcular las derivadas parciales. Calculé la derivada parcial con respecto a X, sería 2X sobre 16, 2 entre 16 sería X entre 8. Aquí está. Y con respecto a Y sería 2Y sobre 9. 2Y sobre 9. Entonces, el gradiente sería X octavo Y más 2Y sobre 9J. En el punto 4,3 sería 4 entre 8 sería 2. Me queda un medio. Y 2 por 3 sería 6. Entre 3, entre 9. 6 entre 9 sería 2/3 de J. Aquí tengo el gradiente evaluado en el punto 4,3. Entonces, R tiene posición 4,3 y Q tiene posición 5,6. Voy a evaluar el vector en esta dirección, ¿verdad? Ya tengo el gradiente, correcto. Lo que tengo que hacer es sustituir 5 menos 4, 5 menos 4 y 6 menos 3Y. Entonces, B es I más 3J. Este es el vector unitario que estoy obteniendo. Entonces, como obtuve el vector unitario, voy a calcular la derivada direccional, aplicando las definiciones que vimos anteriormente, utilizando el gradiente. ¿Cuánto me dio el gradiente? El gradiente me dio un medio de I más 2/3 de J. Aquí lo tengo. Y el vector unitario me dio 1 raíz de 10I más 3 raíz de 10J. Aquí lo tengo. Entonces, el vector unitario por el gradiente. Así calculo la derivada direccional. Resolviendo vector a vector, este por este, sería 1 por 1 medio de I, sería 1 sobre 2 raíz de 10. Y este por este sería 6, ¿verdad? Sobre 3 raíz de 10. 6 entre 3, 6 vale 2, porque 6 entre 3 es 2, quería 2 raíz de 10. Resolviendo esto, eso me da 0,79 aproximadamente. Esa es la derivada direccional. Porque la derivada direccional utilizando el gradiente no es más que el gradiente por el vector unitario.
Hace falta esta parte de la definición acá. Pero bueno, tampoco es muy difícil. Ok. Esta lámina tenía que venir antes. Ok. Que es cómo calcular la derivada direccional utilizando el gradiente. Ese ejercicio es de esta parte que está acá. Aquí tengo el teorema, que es la forma alternativa de la derivada direccional, que dice, si f es una función diferencial de x y de y, entonces la derivada direccional de f en la dirección del vector unitario u es el gradiente de la función multiplicado por el vector unitario. Aquí hay un ejercicio para que veamos cómo se aplique. Hallar la derivada direccional de f de xy, 3x cuadrado menos 2y cuadrada, en el punto menos 3 cuartos 0, en la dirección P, menos 3 cuartos 0, hasta la dirección Q, 0, 1. Aquí tenemos cómo se resuelve esa parte del ejercicio anterior. Primero defino la dirección, ¿verdad? El vector unitario, ¿verdad? Calculo el gradiente, como lo hemos hecho anteriormente, aquí lo tenemos. Tenemos que derivar parcialmente la función, obtener el gradiente y después multiplicarlo por el vector unitario. Aquí lo tenemos. El gradiente por el vector unitario evaluado en menos 3 cuartos 0, lo que me da acá, y eso me va a dar menos 27 décimos. Ok. Aquí tenemos cómo se maneja la derivada direccional y el gradiente para funciones de 3 variables. Lo único que va a cambiar es que ahora va a tener una función de 3 variables, pero sigue teniendo la misma definición. Ahí está explicado qué es lo que tiene que hacer primero. Determinar las derivadas con respecto a cada una de las variables independientes, ¿verdad? Y evaluarlas en los puntos del vector unitario para obtener el resultado. Ahí está explicado en esa laminita. Tenemos un ejemplo. Para una función de 3 variables. Como ven, primero las derivadas corresponden. Obtengo el gradiente. Y después lo evalúo en el punto donde lo voy a evaluar. Ok. Vamos a ver ahora planos tangentes y rectas normales. Todas las superficies en el espacio se han representado principalmente por medio de ecuaciones que tienen esa forma. Z va a ser igual a una función de dos variables independientes x, y. Eso es una ecuación de superficie. Para lo que vamos a ver, necesitamos utilizar una representación más general, ¿verdad? Una función definida para 3 variables independientes y esa función debe ser igual a 0. Eso nos define una superficie, ¿correcto? Está dada por z igual a f de x, y. Eso se puede convertir a la fórmula general o a la forma general de f.
asumiendo f como una función de x, y, z, ¿verdad? Donde va a ser igual a la función en x, y menos z. Vamos a imaginarnos una curva, una figura en 3 dimensiones. Z, como le hemos definido, la definimos como la altura. Y XY como el plano. La función en XY en el plano, una base y una altura, las 3 funciones, las 3 variables forman una superficie. ¿Okay? Si esto es igual a 0, porque aquí lo tengo definido, yo puedo considerar que S como la superficie, como una superficie de nivel de F, dada por f de x, y, z igual a 0, que es la ecuación alternativa de la superficie. Vamos a ver si consigo. Aquí tengo. ¿Qué pasa? Vamos a ver aquí. Aquí. Tengo un plano en XY y tengo una altura en Z. ¿Verdad? Cuando yo defino todo esto, como lo dije anteriormente, estoy definiendo toda la superficie de la figura. Eso es lo que estamos haciendo acá. ¿Verdad? Tengo el plano y tengo la altura de esa superficie, de esa curva. Imagínense un cubo donde esto es la base del cubo y Z es la altura. Si yo le quito Z0, lo que me queda nada más es el plano en XY, la base. Al colocarle la altura, obtengo la figura en 3 dimensiones. Por eso es que la estoy definiendo de esta manera. ¿Ok? Vamos a ver un ejemplo. Voy a expresar una ecuación de una superficie. Dada la función x cuadrado más y cuadrado más z cuadrado menos 0, ¿verdad? Esa es la curva completa, incluyendo a z. Para describir la función, como dice la definición, esto tiene que ser igual a 0. Para yo poder expresar esta ecuación, lo que tengo que hacer es hacer 0 esto y despejar, ¿verdad? Ponerle en forma, expresarla de esta manera. X cuadrado más y cuadrado más z cuadrado es igual a 4. ¿Verdad? Aquí lo que tengo es una esfera de radio 2. Porque al sacar la raíz cuadrada de esto, ¿verdad? La raíz cuadrada de 4 es 2. Entonces tengo una esfera de radio 2 centrada en el origen. Esa es la manera de expresar una ecuación de una superficie. Implícitamente, aquí lo que estoy es implícitamente definiendo esta ecuación. Para que sea explícita debería resolver cada una de las. ¿Y cómo la graficaría? Primero grafico los valores en x, y haciendo z igual a 0, sin ponerle altura, ¿verdad? Obtengo una circunferencia de radio 2 y encima, cuando le coloque la z o la altura, le voy dando valores, voy obteniendo la altura y la forma de la superficie que quiero graficar. Ok. Vamos a ver, seguimos con planos, tangentes y rectas normales. Ahí hay una pequeña explicación, ¿verdad? De para qué sirven las rectas normales para analizar superficies y sólidos. ¿Ok? Hay una gráfica que me explica de dónde sale la recta normal.
utilizando el choque de dos bolas, una estacionaria y una que se mueve, que golpea la bola en un punto P. Ese golpe puede comportarse de dos maneras. Que la primera bola se quede quieta, ¿verdad? O se mueva, ¿verdad? La golpeé y las dos bolas se mueven. Y la segunda es que la primera se quede quieta y la otra bola se mueve en otra dirección. ¿Okay? Ese golpe define una recta normal a esa superficie de la bola en el punto P donde golpea la bola que se viene moviendo. ¿Okay? Teoría de choques, que lo vemos en física. ¿Ok? Entonces, ese proceso de hallar una recta normal a una superficie se puede también resolver encontrando un plano tangente a esa superficie. Definiendo la superficie como una función de tres variables independientes que es igual a cero, como lo vimos anteriormente. Entonces, ese punto está definido para tres valores de X, Y y Z en esa superficie. ¿Okay? Por lo tanto, eso también define un vector posición para cada punto, ¿verdad? Ese punto tiene un vector posición. Acuérdense en física que la posición de un punto en el espacio está definido por un vector, ¿verdad? Ese vector está definido como coordenadas en X y Y. Aquí tiene un vector definido con coordenadas en X, Y y Z en función del vector unitario y JK, como lo definíamos en física o como lo hemos definido en matemáticas. Entonces, para un tiempo t, ¿verdad? Esa función para el punto x que se mueve en ese tiempo t, ¿verdad? Debe ser igual a 0. X y y, z que se mueven en t, de eso debe ser igual a 0. Si esto es diferenciable por la regla de la cadena, tenemos entonces que la derivada parcial con respecto a t debe ser igual a 0 porque estoy derivando esta f con respecto a t, ¿verdad? Eso no es más que la derivada parcial con respecto a x de la función multiplicada por la derivada de x más derivada de la función con respecto a y multiplicada por la derivada de y más la derivada de con respecto a z de la función multiplicada por la derivada de z. En forma vectorial, eso sería el gradiente de la función por la derivada con respecto a t de este vector posición, el vector tangente y el gradiente. Aquí tengo entonces la definición del plano tangente y la recta normal. Sea f diferenciable en un punto x sub 0, y sub 0, z sub 0 de una superficie que está dada por una función, ¿verdad? Igual a 0 tal que el gradiente de esa función sea diferente de 0. Primero, al plano que pasa por el punto P y que es normal al gradiente de la función en el punto 0, x, y, z 0, se llama plano tangente a ese en ese punto. Y a la recta que pasa por el punto P y tiene la dirección del gradiente en el punto 0 para x, y y z se llamará recta normal de S en P. Así definimos entonces el plano tangente y la recta normal. ¿A qué va a conducir esto? Esto conduce
a que tengo que hallar una recta, una ecuación para ese plano tangente. ¿Ok? Para hallar esa ecuación en el plano tangente a ese en el punto 0 inicial, ¿verdad? Debo asumir un punto, asumiendo un punto mayor que el punto inicial y que sea arbitrario, el vector será entonces la diferencia, ¿verdad? Del punto final menos el punto inicial en X por el vector unitario más la diferencia del punto final en Y menos el punto inicial en Y por el vector unitario J más la diferencia del punto final en Z menos el punto inicial por el vector unitario K. El vector tiene que estar definido en las tres dimensiones, X, Y y Z. Porque estoy trabajando con funciones de tres variables independientes. Como ese gradiente es normal al plano tangente en el punto inicial, debe ser ortogonal a todo vector en el plano tangente. Y se tiene que para el gradiente multiplicado por el vector que tengo acá, eso debe ser igual a 0. Lo que demuestra el resultado inicial en el teorema siguiente. ¿Cuál es el teorema? El teorema que sigue es el siguiente. ¿Cuál es la ecuación del plano tangente? ¿Cómo calculo yo la ecuación del plano tangente? La ecuación del plano tangente no es más que la derivada parcial, ¿verdad? Evaluada en el punto inicial, multiplicada por la diferencia del punto final menos el punto inicial en X, más la derivada parcial en Y del punto inicial, evaluada en el punto inicial, multiplicado por la diferencia de los puntos iniciales y finales en Y, más la derivada parcial en Z, evaluada en el punto inicial, multiplicado por la diferencia de el punto final y el punto inicial en Z. Y todo eso debe ser igual a 0. Eso es la manera de calcular una ecuación del plano tangente. Para hallar una ecuación del plano tangente en S en el punto inicial, esto que está acá es lo que acabo de hacer aquí arriba. Dicha de otra manera. Derivadas parciales. Entonces, resumida cuenta, para hallar eso, debo calcular primero las derivadas parciales y después evaluarlas en los puntos inicial y final. Ahí tiene un ejercicio, ¿verdad? De hallar una ecuación de un plano tangente. Tengo la ecuación y me la piden evaluar en el punto 1 menos 1,4 en los tres puntos de ese hiperboloide. Entonces, lo primero que tengo que hacer es definir esta ecuación, igualarla a 0, porque toda la ecuación f de x, y, y, z debe ser igual a 0. Eso es lo que hago acá. Esta es la ecuación y después calculo la igual a f, x, y, z. ¿Correcto? Ya tengo la ecuación y comienzo a calcular las derivadas parciales. La derivada parcial con respecto a x me da menos 4. Con respecto a y menos 4y. Y con respecto a z me da 2z. ¿Ok? La evalúo en x, que vale 1, me da menos 4. En y me da 4 y en z me da 8. Aplico el teorema.
4 menos 4 por X menos 1, ¿verdad? Por Y más 1 y por Z menos 4, que es el punto X menos 1, Y menos 1, se hace Y más 1 y Z menos 4. El punto inicial y el punto final lo tenemos acá. Resuelvo y obtengo la ecuación que me da X menos Y menos 2Z más Z igual a 0. Esto que está aquí es lo que tenemos acá. Tengo las derivadas parciales. Aquí las tengo. Menos 4X, menos 4Y y 2Z. Eso es esta parte de aquí. Este y este. ¿Cuál es el punto inicial? El punto inicial es 1 menos 1 y 4. X, el teorema me dice X menos X sub 0. ¿Cuánto vale X sub 0? En este caso X sub 0 vale 1. Sería X menos 1. El otro sería Y menos X sub 0. Menos Y sub 0, que sería Y sub 0 sería menos 1. Menos y menos da más, Y más 1. Y Z sub 0, que sería 4, Z menos Z sub 0, que sería 4. Igualado a 0, como lo dice acá la fórmula, ¿verdad? Resuelvo, hago las multiplicaciones, términos semejantes, sumas y restas, y la ecuación me queda como X menos Y menos 2Z más 6 igual a 0. Entonces, resumiendo, ¿cómo calculo una ecuación de un plano tangente? Hallar una ecuación del plano tangente aplicando este teorema que tengo acá. Lo primero que tengo que hacer es transformar la ecuación de acuerdo al teorema. Entonces, lo igualo a 0, despejo 12 para acá, lo igualo a 0 y después esto lo igualo a f de x, z. Derivo la ecuación parcial con respecto a x, parcial con respecto a y parcial con respecto a x. Y al final aplico esto que está acá. En el punto sustituyo los puntos y obtengo la ecuación. Aquí está la fórmula. Me la trae para acá. Vamos a ver otro ejercicio. Hallar la ecuación del plano tangente al paraboloide que tengo ahí. Y aquí tengo el ejercicio de hallar una ecuación. Aquí me piden hallar la ecuación. Voy a aplicar lo mismo. Acomodo las ecuaciones, ¿verdad? La transformo, igual a 0, transformo. Y eso sería 1 menos 10x cuadrado más 4y cuadrado, ¿verdad? Derivo parcialmente con respecto a x, derivo parcialmente con respecto a y, ¿verdad? Evalúo con respecto a x en el plano y evalúo con respecto al punto que me están pidiendo acá. No tengo z. Solamente tengo x y y. En este caso sí tenía z. Aquí no tengo z, aquí tengo solamente x y y. Por lo tanto, z es igual a 0. El término este de acá es 0. Que es esta parte que tengo acá. Esta es la ecuación de una ecuación en el plano tangente. Como ven, esto es diferente a esto que está acá. Eso es lo que estoy calculando acá, aplicando esta ecuación de acá. Hago lo mismo,
resuelvo, resto y obtengo esa ecuación. Como ven, es bastante sencillo calcular la ecuación del plano tangente o una ecuación del plano tangente. Ahí tiene otro ejercicio que lo puede ver para que lo analicen, similar a los otros que vimos anteriormente. Este es un ejercicio un poquito más grande, pero se resuelve de la misma manera. Ok. Entramos a la parte de extremos de funciones de dos variables. Vamos a parar acá para darle tiempo a ustedes de que antes de entrar a esta parte, un poquito más larga, que es bastante larga y necesitamos aprenderla muy bien. Entonces, vamos a parar. Seguimos el lunes, ¿verdad? Culminamos la teoría el lunes, ¿verdad? En la otra videoconferencia a la misma hora de hoy y vemos la parte final de extremos. Y el miércoles el lunes es 31 y el miércoles es 2, vemos la presentación de puros ejercicios resueltos que abarque toda el tema número 1. Entonces, nos paramos hoy aquí, ¿verdad? Si decido adelantarla o que veamos eso el sábado, la podemos ver. Vamos a verla mejor el sábado, ¿verdad? La otra clase para terminar y el lunes vemos los ejercicios para tener más tiempo de realizar las tareas y entregarlas el lunes 7. ¿Okay? Entonces, paramos acá para que ustedes internalicen esto, ¿verdad? Lo que acabamos de ver ahorita, ¿verdad? Es bastante un poquito, no es difícil, o sea, hace un poquito enredado, pero no es difícil. Lo que tienen que aplicar son los teoremas para resolver los ejercicios y derivar parcialmente cada una de las funciones. Todos los ejercicios se basan en derivar parcialmente la función. Entonces, paramos acá y nos vemos el sábado a la misma hora, a las 5 de la tarde. ¿Ok? Y realizamos la cuarta videoconferencia. Entonces nos despedimos hasta el sábado. Ya saben, cualquier duda me la pueden manifestar en el foro o a través del WhatsApp del 0414-511-2518. Entonces, nos vemos el sábado a la misma hora, a las 5 de la tarde. Que pasen buenas noches.